una querida amiga, Silvia Neistan. Ella es cordobesa, se formó como ingeniera agrónoma en la UCA y se inició periodísticamente en el diario La Razón, cuando estaba dirigido por el gran Jacobo Timerman, ¿no? Bueno, viene escribiendo libros y el último me disparó una gran curiosidad. Estoy hablando de Silvia Neistan. Lo hizo junto con Estenssoro, que María Eugenia, además de haber sido senadora de la Nación, es periodista. Laboratorio Uruguay, el pequeño gigante que sorprende en América Latina. Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás? Pero qué alegría escucharte, María Hermina. Igualmente. Además de leerte, porque son muy buenas columnas en Infobae, pero una alegría siempre escucharte. ¿Cómo estás? Lo mismo Gracias para por mí. la introducción y por la mar, en serio. No, y me despertó una gran curiosidad, de verdad. Y pensaba, me hiciste reflexionar, me hiciste buscar, que eso está bueno, porque digo, ¿cuáles eran los países que por allá en el 90, los países europeos del norte, que sorprendieron por la tecnología, porque la vieron primero? Y me parece que vos, junto con María Eugenia, están apuntando hacia eso, ¿no? Uruguay como el país, de alguna manera, tecnológicamente en avanzada en Latinoamérica, ¿es así? Sí, en parte. No te diría que si vamos a comparar, es cierto que los países hay que compararlos consigo mismos, ¿no? Sí, pero sí. bueno, por ahí la Argentina y Brasil están más avanzados. Lo que pasa es que ellos están dando un proyecto, tal vez por la dimensión, por lo que implican las inversiones en términos de tecnología, que no significa hundir capital, o sea, estas inversiones, ellos tienen ese tipo de inversiones, por ejemplo, las papeleras, pero que son inversiones monstruosas de 4.000 millones de dólares, sino que con cerebro intensivas y algunas computadoras pueden generar empresas que se llaman estas nuevas empresas de la economía del conocimiento, Claro, ¿no? claro. Con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y se proponen ser como Irlanda. ¿Te acordás que Irlanda también despega de Europa? Bueno, logra dejar un pasado muy violento, etcétera. Es cierto que Irlanda tiene una ayuda enorme por parte de la Unión Europea, Claro. pero también se dio un proyecto, ¿no?, de ser, digamos, un hub tecnológico en Europa. Hubo un montón de incentivos, se instalaron ahí las grandes empresas innovadoras del mundo, y hoy Irlanda tiene, fíjate vos, un PBI per cápita de $160.000 por año. Uruguay tiene 17.000, que no es menor, es un 10%, pero es el más alto de la región, lejos. Nos duplica a nosotros, a Brasil, a Paraguay, a Chile. O sea, tiene un PIB per cápita realmente muy alto. Así que es muy interesante ese plan de país que ellos tienen. Claro, yo veo que, confieso, porque no me gusta en absoluto mentir, no he leído tu libro, Silvia. Estuve hojeando distintos comentarios, distintas partes que por ahí se filtran a la prensa. Ahora, me quedé con la impresión, tal vez equivocada por no haberlo leído, que ustedes centralizan este cambio, esta bisagra en Uruguay, entre otras cosas, pero políticamente a partir del 2001 y cómo enfrentó Uruguay la crisis. Sí, bueno, tenés una lectura súper inteligente, efectivamente, porque Uruguay, no siempre fue así. La frase, el último que apague la luz, es de ellos, porque tuvo, tiene un tercio de su población viviendo afuera del país, porque durante muchísimas décadas Uruguay era un país pastoril, estancado, sin futuro. Si bien siempre tuvo una democracia muy sólida, muy estable, también padecieron la dictadura, como nosotros, pero fue un país prácticamente sin futuro. Cuando cambia Uruguay, cambia con la crisis del 2001, que fue una crisis para ellos. ¿Quién gobernaba? Recordame, ¿quién gobernaba? Jorge Valle, ¿te acordás? Valle. Presidente que pasó a la historia porque se trató de ladrón. Sí, claro. Tristemente célebre, tristemente célebre. Pero él enfrenta una crisis en el 2001 que era tremenda. Mira, les cuento algunos datos, porque nosotros también nos hemos olvidado de lo que pasó en el 2001, ¿no?
Ellos tenían 3.000 millones de dólares de reserva, cayeron a 600 millones de dólares. Tenían un riesgo país de 240 puntos, hoy tienen 100, se fueron a 3.000. Se fundieron 4 bancos privados, que le fueron de un día para otro el 42% de los depósitos, que eran de argentinos. Cerró el Galicia, el Banco Comercial, que eran de argentinos de los hermanos Rom. Un fraude del grupo Velox. ¿Se acuerdan del grupo Velox? Bueno, son pesos muy chiquitos, pero bueno, no, era el banco de ellos no me acuerdo, sí. Era el banco de la familia Peirano, una familia que, a ver, es de esas dinastías sí. uruguayas, justamente que del Opus Dei. Bueno, ellos tienen una justicia que funciona. Hubo un fraude, el padre de la familia Peirano muere en la cárcel y había sido canciller uruguayo. Bueno, en esta crisis, Valle dice, nosotros tenemos que hacer una serie distinta a la Argentina, no podemos declarar el default, porque eso implica que este paísito, como decían ellos, va a quedar aislado financieramente del mundo. Y ahí lo ayuda la izquierda, la figura de Daniel Astori, que puede ser, realmente yo creo que es la figura que transforma Uruguay. El que después fue ministro de Economía, ¿no? Estamos hablando del mismo. Ministro de Economía del Frente Amplio, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, fue una figura central en lo que hace a la economía uruguaya. Lo ayuda, se nombra un ministro de Economía, Alejandro Echugarri, que muere muy joven de cáncer, y obtienen un crédito puente de Estados Unidos por 1.500 millones de dólares, lo cual les permite salir rápido de esa crisis, reprogramar la deuda a 3 años, pero no declarar el default. Entonces eso lo convierte en un lugar de atractivo. Piensen que los fondos de inversión, etcétera, la plata que empieza a sobrar en el mundo no llega a la Argentina por nuestro default. ¿Y a dónde va? Va a Uruguay, va a Brasil, o sea, los países que no declaran el default. Por ejemplo, fíjate, María Arminia, que en el caso de las papeleras, Bosnia, que todos creíamos que Bosnia iba a venir a la Argentina, nunca pensó en venir a la Argentina. Nosotras como defensoras logramos hablar con el hombre que trajo a Bosnia a la región. Es un ingeniero forestal, Carlos Faropi, que nos cuenta, miren, acá en Finlandia, ellos querían venir a América del Sur, porque acá los árboles crecen en una velocidad, 10 años versus 45 años en Europa. Querían venir acá, pero no a la Argentina, porque Argentina había declarado el default. A partir de ese hecho, Uruguay empieza a salir. Y primero llegan hasta el 2005 en un plan de ajuste que no fue fácil reprogramar la deuda, salir de una crisis pero tremenda. Pero Astori transforma la economía uruguaya. ¿En qué la transforma? Era una economía dependiente del turismo. Hoy el turismo representa el 3%. Era una economía pastoril. Gracias a la pelea con el campo, atrajeron, sobre todo Mujica, que tuvo una relación fantástica con Gustavo Grobocopate, con los fondos agrícolas que acá se despreciaban, logra que vayan para allá y transforman un país pastoril en un país agrícola, con las mejores técnicas, ¿no? Porque la Argentina, Grobocopate nos dice en el libro, fue la mayor transferencia tecnológica del siglo XX, siembra directa, semillas de última generación, otro manejo muy difícil del suelo uruguayo, mucho más difícil que el nuestro, tiene mucha piedra. Bueno, lo transforman, atraen a las papeleras. 2005 es Tabaré el que firma el convenio con ellas, y hoy es un sector que les aporta el 5% del PIB. El principal sector exportador, con casi 3.000 millones de dólares, y introducen industria. Uruguay no era un país industrial. Introducen industria que además, como otro factor, les da la biomasa. Y hoy Uruguay, el 95%, en un país que no tiene petróleo, el 95% de la energía es renovable. En base a la... ¿Dijiste aeromasa? ¿Dijiste? No, biomasa. Biomasa, perdón. Sí. Entonces, a través de la biomasa, que les aporta el 15% para la energía renovable, más las represas hidroeléctricas, más los molinos que tienen de viento, o sea, la energía eólica. Hoy Uruguay, el 95% de la energía que consume es renovable.
en un país sin petróleo, eso realmente es un montón. Marcos Pereira te saluda, buenos días. Hola, Marcos. Hablabas de esa revolución tecnológica de Uruguay, que Argentina en el campo lo había tenido antes. O sea, Argentina, los fierros de Argentina estaban o están todavía, así que me parece que hay que destacar también eso, ¿no? Que Argentina tal vez haya perdido algunas oportunidades, no sé el motivo, pero no seguir adelante con esa gran inversión tecnológica del campo argentino, que ha hecho que las cosechas cada vez sean superiores, ¿no? Y creo que sigue estando, no sé, Silvia, vos sos la entendida. Argentina es líder en el mundo en tecnología. Es líder, es un orgullo que tal vez nosotros no lo destacamos. Ustedes en Rosario y en la Universidad Litoral, bueno, tiene una científica que uno dice, tiene que ganar el Nobel, Raquel Chan, ¿no? Que ha descubierto en los genes del girasol la resistencia a la sequía. Imagínense con el cambio climático. No, Argentina es bienvenida en el mundo, no solo en cuanto a la tecnología de cómo trabajamos la tierra y los grandes inventos biotecnológicos, por decirlo de alguna manera, sino también la maquinaria agrícola. Sí, claro. Argentina es seguida por el mundo. Y a veces no nos destacamos, pero justamente, Mario, vos marcaste algo muy interesante, y es cómo nosotros desaprovechamos oportunidades. Y tal vez en este libro nos propusimos eso, en el sentido de tratar de aprender, nada más, o sea, que cómo hicieron ellos. Fíjense que Uruguay fue, desde la época de Rosas, recibió justamente a toda la intelectualidad argentina, Mármol, Alberti, ¿no?, etcétera, y ellos los ayudaron para su propia constitución como país. Después viene la dictadura de Manía. Lo de la dictadura de Manía fue gravísimo. La noche de los bastones largos, en 1966, expulsó los mejores científicos que tenía la Argentina. Milton fue a Londres y ganó el premio Nobel. Pero Manuel Sadowski, que trajo a la primer computadora. Claro, Clementina. Mira qué grande seré que he llegado a hablar con él. Qué hermoso. Mirá qué hermoso. Bueno, ese fue Uruguay, María Herminia. Y fue Uruguay y creó ahí la escuela de computación. Gracias a Sadowski, donde lo recuerdan muchísimo. Vos ves, está la foto acá. Cuesta encontrarlo, está la foto de Sadowski. Ellos son hoy los primeros exportadores de software per cápita del mundo. Después, bueno, vino el conflicto de las papeleras, tienen 3 plantas, tienen unas medidas ambientales. No, uno dice, pensemos mal, no tanto porque a las industrias les convenga, sino que son exigencias que no pueden obviarlas, porque si no, no se puede exportar. Pero bueno, le aportan, ha logrado salir de ese interior tan pobre que tenía Uruguay gracias a esta nueva industria, que es la primera vez que Uruguay desarrolla per se un sector industrial. Realmente apetecible, el libro me lo voy a ir a buscar, por supuesto, no alcancé a leerlo. Silvia, muchas gracias. Olvidé decir un tema no menor, que sos miembro, y me pongo de pie, de la Academia Nacional de Periodismo. Así que, nada, un placer como siempre conversar con vos. Ay, pero por favor, es al revés. Te agradezco muchísimo, María Herminia, en serio. Bueno, gracias. No dejes de llamar cuando estés por acá, yo hago lo mismo. Pero con mucho gusto. Dale, nos debemos un café. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Silvia Naistan, esta colega que no ha perdido del todo su tonadita cordobesa federal, y este libro muy interesante.